Rico, muy buenos días. Son las 6:37 en la mañana de este viernes, comenzando el fin de semana. Buenos días, Moraima Oyola. Aquí estamos nuevamente, como dijimos esta mañanita, Fernán, con tremendo programa. Le dijimos a las personas que se mantuvieran conectadas, ¿verdad que sí? Desde tempranito, porque cosas interesantes tenemos para ustedes. Bueno, los buenos días a Juan Carlos Matos y Barreto. Buenos días. Voy a demostrar que vengo del gimnasio, que no hay ningún tipo de respiración de ninguna clase. Vengo corriendo la escalera y más o menos la voz se escucha todavía aceptable. Exacto, muy bien. Es verdad. Wow, ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando tú estás desde las 3 de la mañana haciendo ejercicio, este es el resultado. Sí, ahí está. Así Véanlo comenzamos riéndonos, así comenzamos riéndonos. Mire chistosito ya. Está bien, ya pero veo, es que es viernes. Mira, hasta sudaste, tienes ese cabello, las gotas de sudor, Pues, mira para allá. ¿Qué tú haces cuando estás haciendo ejercicio? Date un baño. Claro, Todavía claro. tengo el pelo mojado porque Exactamente. ¿sabes? Todo coincide para que sepan que no estoy Todo cuadra, todo cuadra. Ay, Sí. ay. Bueno, algunos de ustedes, muchachos, está sorprendido con... Yo no sé ustedes, pero yo lo vi en las redes sociales de... Ay, Dios mío, este muchacho del Canal 4, Anyway, se me olvidó. No, Normando. No. El trigueño alto. Sí, Julio Rivera. Saniel, sí. Entonces, en donde citaba a la epidemióloga, que también se me olvidó el nombre. La cosa es que dice que hay un estudio que revela que el alza en contagio y el repunte no viene de las reuniones familiares. Y digo, no es por darme una patada, pero yo desde el principio siempre he estado diciendo, oiga, pero los supermercados, las farmacias. Oye, lo que tú decías, sí. Porque yo decía, pero ven acá, como una familia que... Ven acá, Fern, tú no trabajas para el Departamento de Salud. Bueno, no puedo hacer y no nos has dicho nada. No lo puedo ni ¿cómo se llama? Ni confirmar ni negar. Desde el día 1 tú lo estabas diciendo, es cierto. Sí, eso, digo, hace todo sentido porque tiene gente entrando y saliendo de manera, a veces, tú sabes, a lo loco, un montón de gente tocando todo. Bueno, pues claro. Él puso lo siguiente: los datos del programa de rastreo del Departamento de Salud y divulgado por la epidemióloga Fabiola Cruz desmienten que la mayor parte de los contagios se produzcan en reuniones familiares. Los datos científicos identifican los focos de contagio en el siguiente orden. Número 1, centros de trabajo. Número 2, centros comerciales. Número 3, restaurantes. Y número 4, aeropuertos. O sea que las relaciones familiares o las reuniones familiares ni siquiera están entre los primeros 4. Claro, y tiene toda lógica porque imagínate tú. Eso lo dice Julio Rivera Saniel, el periodista. Me llamó la atención porque como ellos han estado bastante tímidos en brindar este tipo de información que contrasta con la información oficial o con el mensaje oficial, lo considera hasta cierto punto, un detalle, una banderita por primera vez de venir con una data distinta. No porque haya que hacerlo. Es que si esa es la data, hay que decirla, que es lo, ¿verdad? No se puede suprimir. Digo, y con esto, ¿verdad? Yo no estoy queriendo decir, y yo estoy seguro que ustedes están conmigo, no es que se cierren ahora todos los restaurantes y que, pero que esto le da un giro interesante porque se estaba penalizando y castigando a la familia por hacer reuniones en una marquesina. Están diciendo consistentemente que nos olvidemos ahora del Día de las Madres. Exactamente. También. Exactamente. Pero olvídense de Acción de Gracias en noviembre, olvídense de Navidad en diciembre, olvídense de Año Nuevo en enero, del Día de Reyes en enero, del Día de los Enamorados. Olvídense. Y ahora olvídense de las madres. Y si esta es la data, como menciona, él está citando a la epidemióloga Fabiola. Claro, él está citando. Él está citando todavía a la experta que el Estado estaba utilizando. Esto es contundente. Este no es un comentario de nosotros aquí. Contundente. Pero muchachos, ¿a ustedes no les preocupa el hecho de que el centro de trabajo esté en primer lugar, que eso no vaya a ser que de repente ahora digan, bueno, pues todo el mundo trabajando desde las casas? Bueno, no. Bueno, yo espero que no por lo siguiente. Ajá. Si lo primero son los centros de trabajo, todo el mundo trabaja en algún lugar. Por Se siguen unos protocolos y si no hay brotes en los centros de trabajo. Es que en las escuelas no hay brotes y no las cerraron. Pues, eso es lo que a mí me... Ahora que tú dices eso, qué bueno que lo mencionas, porque la presidenta de Pediatría de Puerto Rico dijo en un reportaje en Televicentro, que yo lo vi,
que está de acuerdo en que las clases continúen. La presidenta del Colegio Mira de eso. Pediatras de Puerto Rico. Mira, qué bien. Yo estoy seguro que un montón de gente que nos escucha también lo vio. Yo no sé si es oyente de En Ruta, pero Ajá. nosotros estamos insistiendo, sin ser expertos en el campo, en que la educación tiene que continuar. Claro. Y si otros estados lo están haciendo y lo están haciendo bien desde agosto del año pasado, Claro. ¿por qué cerrar las escuelas? Y la presidenta de los pediatras De los pediatras, dijo sí. exactamente lo mismo. Pero hay un detalle, hay una buena cantidad de la fuerza trabajadora que puede regresar a trabajar online y no hay ningún problema, o sea, o sí, o ustedes ven que eso es difícil. Sí, hay gente que Hay gente que puede regresar sí, online. y que ya decidieron. Yo conozco de compañías que cerraron y sus empleados están en sus casas porque ellos pueden hacerlo. Pero están los barberos, los restaurantes, ¿verdad? De hoteles, compañías privadas que tienen que ver con fábricas. O sea, las La fábricas. mayoría de las agencias de publicidad a quienes saludamos y, ¿verdad? Le agradecemos el apoyo que siempre le han dado a esta emisora. Todavía en esta etapa están online. Sí. Las agencias de publicidad tienen espacios abiertos con mucho personal, ¿verdad? Que trabaja en la parte creativa, en la Exacto. parte de planificación de medios, etcétera. Y han estado trabajando desde el comienzo de la pandemia online y todavía muchas de ellas continúan Y los trabajando bancos, online. y los bancos lo Hay que te mucho tienen banco, son 2 sí. o 3 personas nada más. Ujú. Está casi todo el mundo online. La IRS, yo estuve el otro día allí y hay varios empleados, ellos nunca han cerrado, pero hay varios, digo, no sé si nunca, ¿verdad? Pero están operando, pero hay empleados también. Pero ¿cómo se llama? El aeropuerto, pues ya se sabe que vinieron 300 y pico de mil personas el mes pasado. 350 Y a mil muy poquito se le exigió el certificado y el protocolo del gobierno establece que tienes que ir entonces a cuarentena si no me traes un certificado negativo a COVID. Imagínate perseguir 350 mil personas para ver si están haciendo la cuarentena, o sea... Pero hay que hacer balance porque, claro, se le echa la culpa al pueblo. Y nosotros aquí hemos sido unos defensores del pueblo. Yo he sido un defensor del pueblo porque siempre pagan los trastes rotos el pueblo. Entonces hay una parte que cada cual tiene que asumir y hay una parte que solamente por el poder que tiene el gobierno la pueden cubrir, que es principalmente ese enorme portón que tiene Puerto Rico que se llama el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Y nos están llegando cantidad de turistas y de aquí al verano va a ser subir más, ese va a ser número. más, sí. ¿Ok? Ahora, muchachos, se eliminó o se prohibió las aglomeraciones, por ejemplo, en las playas, ¿verdad? Pero todavía no tenemos la data científica si realmente alguien se puede contagiar dentro del agua, debajo del sol y con agua salada. O sea, no sé si eso es como... Yo creo que están evitando la foto de la aglomeración. Lo que están evitando es que la gente esté junta en la playa. Muchos médicos han dicho que es lo contrario. De hecho, Carlos Rivera Vázquez, que ha El estado sol con ayuda, nosotros, el agua. también Por eso. ha estado de acuerdo. Ha estado de acuerdo con que las clases continúen y ha estado de acuerdo con que el ambiente de sol, de viento y de playa Exacto, es sí. bueno para la salud del ser humano. Pero están evitando ese bonche de todos juntos metiéndose palos, metidos en el agua, vacilando. Sí. Yo creo que eso es lo que están, ¿verdad? Te prohíben la playa en su totalidad, pensando en que, mira, si los dejamos ir a la playa, se va a formar el bonche. Ahora, o sea, prohibieron la aglomeración, pero ¿cómo la evitarán? O sea, ¿tendrán policías en la playa? Es que no dan abasto, los No, policías no, no dan abasto para por eso tener- Quedan muy sí. poquitos ya para todo. Ya. Sí, Sí. Ujú. Yo les estuve compartiendo unas fotos en España, están dando clases en las playas. Sí. Y los niños están ¿De veras? súper bien, sí, creo que los contagios no hay. Que los niños están estudiando en la playa, los pupitres en la playa, las pizarras en la playa. Mira, a mí me encantó no, la así es idea. bonito, Sí, no es que sea toda España, pero algunos colegios Exacto, algunos están utilizando colegios. esa técnica. Muy bien. Algunos, a Y les mí va me muy bien. gustó, me gustó mucho. Ahora viene la secretaria de la Gobernación y de seguro Claro. mucho de esto se va a poder aclarar un poco más. Y la parte, como se activa la parte de las actividades y vamos a decir, las iglesias generan cantidad de actividades y otros más, o sea, aparte de la iglesia, otros más, se activa la parte de que a través de su oficina es que, ¿verdad? Se dan vamos a decir, los permisos para hacer cualquier actividad que se considere que aglomera mucha Exacto. gente, ¿no? Así que me encantó cuando la presidenta de los pediatras dijo que las clases debían continuar, que no debemos atrasar la educación de los niños y ella estaba obviamente en la línea de protegerlos, en la línea de que todos nos tenemos que cuidar, de que no bajemos la guardia, pero a la hora de hablar del regreso a clases,
ella lo apoya o sea, no lo apoya después de esta ola que estamos teniendo ahora, o sea, lo apoya de que debemos estar dando clases. Digo, el asunto de las clases Y esos son los profesionales que tienen peso, de Eso ya crear no. opinión pública correcta y brindarle calma a los padres y abuelos. Pero ya eso viene para agosto, o sea, ya eso, tenemos mayo encima. Si, Yo creo si que- el gobierno va a reabrir escuelas, ya estamos hablando de la mitad de agosto. Mira, Ese es ahora un detalle interesante. Yo siempre pensé de que debido a tanto tiempo en la casa, debieron extender el semestre más allá de mayo. Definitivamente. por eso yo pienso que en verano se debe dar verano para aquellos niños, particularmente hay muchos que los requieren si no van a fracasar. Sí. Y entonces las graduaciones están suspendidas en los lugares, tienen que ser ahora en sitios abiertos. Está la gente corriendo, ¿verdad? Los que tienen graduación ahora buscando lugares abiertos para poder realizarla con distanciamiento, con muchísimas restricciones, que eso siempre se ha sabido, ¿no? Pero conseguir un lugar no está fácil. Sí. Ahora, yo me reitero en felicitar al gobernador porque se le estaba pidiendo prácticamente un lockdown total y él no está reaccionando con pánico, no está reaccionando con un miedo injustificado, está siendo bien cuidadoso y ya algunos le están criticando que esta orden no ha sido lo suficientemente severa como se había creado, ¿no? La expectativa de que fuese. Y como nosotros aquí, particularmente yo he estado en la línea de cero miedo. Mira, están hablando de la tercera vacuna de Pfizer. Le llaman un booster, un refuerzo. El COVID va para largo. Está hablando de la cepa de No. Sudáfrica, ¿no? Que Sí, ya hay un caso exacto. reportado, ¿verdad? Se dice que hay un Ajá. caso aquí reportado. Ya Pfizer y Moderna están haciendo pruebas para ese booster, para ese refuerzo por las cepas nuevas. O sea, el tema del COVID, gente, es para unos cuantos añitos. Si nosotros no nos ponemos para nuestro número en guardar los protocolos, pero que la vida continúe, vamos a estar encerrados todo el tiempo y vamos a estar muriéndonos del miedo y la salud mental se va a seguir afectando. Exacto. Porque ya las farmacéuticas y las autoridades nos están hablando de un booster de la vacuna de Pfizer y Moderna. O sea, el COVID no se acaba en 2 semanas ni en un mes. Tenemos que aprender como sociedad a vivir con esta cosa, pero todo tiene que continuar. Ahora, una pregunta. En el caso de los restaurantes que se reduce al 30, era un 50. Una reducción importante. ¿Habrá la manera de que ellos puedan recuperar o mantener el ingreso a través del carry out y el delivery? ¿Cómo? O la gente que quería ir, pues mejor no voy nada y cocino en casa. Yo creo que desalienta la visita. Claro, La gente, claro. O sea, hay un sector que siempre va a coger esto con mucho miedo. Uno ve las reacciones, ¿verdad? Como Wanda reaccionaba más hacia la precaución, yo veo en las redes reacciones de hasta clamando de que Wanda venga a ayudar a Pierluisi. De que vuelva, Tú sabes, todos hemos visto eso, Sí. porque el sector que se siente protegido con un lockdown total, pues clama por los que van en esa dirección. Es interesante que el mismo gobierno al que nadie le creía nada, y hablo en términos generales, no del gobierno del Partido Nuevo Progresista, ¿no? Ajá. De repente se siente totalmente protegido, ¿verdad? Por el Correcto. mismo gobierno al que no le creían nada. Correcto. Pero mi pregunta es, ¿por qué? El miedo es una cosa impresionante. ¿Por qué no dan la oportunidad de que se demuestre que se puede seguir las clases si no hay brote? ¿Por qué no se le permite esa oportunidad? ¿Apenas cuánto estuvieron? ¿3 semanas? Un mes. ¿Un mes? Empezaron el 5 de marzo y creo que el 5 de abril. Yo creo que se cerró debió... prácticamente un mes. Sí, yo creo que Exacto. se debió esperar a mayo, ¿verdad? Que muchos ya fueran terminando y demás. Pero ahí tú ves la fuerza de los medios y de los expertos. Cuando los medios y la clase médica en su mayoría cierran fila con un mensaje, el gobernante lo que mide es también si entonces hay un brote y se muere un nene en una escuela, ¿verdad? O que se contagió en la escuela. No hay forma políticamente de recuperarse después que se achaque eso. Obviamente el buen político mide esa parte de cuánto riesgo corre la parte política. Y si eso puede tener un costo, pues se va a proteger y va a decir, ok, pues vamos a suspender. Aunque en lo personal no esté de acuerdo, aunque en lo personal él quería seguir adelante, que es lo que yo pienso, estoy infiriendo por la línea que veo que él continúa y que esta orden fue mucho más laxa de lo que la gente esperaba. Y yo creo que eso es aprender a vivir con lo que tenemos. Por eso yo he estado felicitándolo, porque veo un gobernante que tiene, vamos a decir, un cuidado, pero que no se va al pavor, que no se va al miedo. Yo no sé si yo estoy tan afectado por el verso de la Escritura, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y nosotros los creyentes somos los que decimos,
la parte humana de las instrucciones la seguimos, pero en última instancia, cuando somos responsables, seguimos los protocolos. A fin de cuentas, ¿quién nos protege? Es Dios. O sea, Dios no me puede proteger si soy un irresponsable. Claro. ¿Verdad? Pero si yo cumplo con la responsabilidad de hacer lo que hago y confío totalmente en Él, yo estoy cubierto por Él también. Entonces la fe yo no la puedo meter al zafacón. Por ejemplo, si ves un titular de uno de los rotativos esta mañana, dice, tímida respuesta del gobernador ante el repunte. ¿Ves? Eso es una forma de criticarlo. Claro, yo lo aplaudo. Yo personalmente lo aplaudo. Sí, yo también, claro. Pues porque no hay de otra. ¿Qué queremos? No, todo el mundo con miedo. No, pues hubiese sido más severa la decisión. No, para nada. Sí, pero la gente definitivamente estaban esperando un lockdown. Es que se crea el ambiente para eso. Sí. Y la clase médica cuando habla, tú sabes, pues como hemos dicho en tantas ocasiones, o sea, tiene un peso en la opinión pública enorme, enorme. Entonces, cuando él crea el comité que creó, pues los miembros de ese mismo comité, la mayoría, son como 12 personas, van en la dirección o sea, algunos pidieron un lockdown prácticamente total, aunque fuera por 10 días, tú sabes. Creo que se estaba pidiendo que ¿verdad? El cierre de cines, de gimnasios, de restaurantes adentro, todo se estaba pidiendo. La tercera vacuna demuestra que esto va para largo. Tenemos que aprender a vivir con esto. Los que confiamos en el Señor y le servimos, obedecemos las directrices del Estado, no las rompemos y confiamos plenamente en que el poder de Dios nos cubre. Amén, amén. Porque tenemos que seguir adelante. Yo oro por sabiduría y dirección del señor gobernador que siga tomando decisiones correctas. Siempre en el proceso estamos en una situación donde van a haber consecuencias. Antes de estar vivos nos pone a riesgo en el sentido de lo humano. Podemos tener un accidente, no puede pasar cualquier cosa. No hay nada perfecto, pero encerrarnos en los hogares otra vez, como en un momento dado estuvimos al principio, no creo que eso sea lo más sensato. Señores, esto es En Ruta Nueva Vida 97.7. Se puso al día y más al día va a estar cuando escuche lo que vamos a dialogar con la secretaria de la Gobernación. Va a estar Noelia en García está con nosotros esta mañana. A las 7:30. Bueno. Y en breve, nuestra amiga la doctora Angie González viene, que cada vez que ella llega va directa al hígado. Yo creo que viene tranquilita hoy, va a aconsejar a la gente, va a hablarle un tema de psicología. Okay. Vamos a ver con qué viene. Yo le digo, no te dejes hablar por pena, ¿sabes? Nadie te vaya, buenos días. Ay. Son noticias.